A ver si tengo para limpiar aquí. Segundo. Está bien. Bueno, vamos a estudiar. Hoy estudiamos de todo. Tercera clase. Esta, la perashá que se vienen, para allá Tatzri Ametzorah. Y vamos a profundizar. Algo que siempre estudiamos, ¿no? Que son los 13 principios de fe del judaísmo. Siempre también relacionado con las perashot o con la parte filosófica de lo que el judaísmo nos quiere enseñar. Después les mando, si quieren, la foto de lo que vamos a profundizar y estudiar. Tiene que ver con conocer a Dios, conocer sus caminos, ir en todo lo que Hashem nos enseña. Es lo más profundo para mí, de los temas más importantes, más importantes. Vamos entonces. Es un resumen lo que estoy leyendo y que voy a explicar, que te voy a ir lentamente porque es muy profundo. Es un resumen de toda la manera de pensar y de enseñar de Maimónides. Por eso pusimos el principio metodológico de Maimónides. Una es la verdad y no más que una. ¿Vamos a comenzar? Bueno, dice así. Este es el principio metodológico. Metodológico es cómo pensás, penado, y cómo sacás conclusiones, y cómo aprendés. Porque si no pensamos ordenadamente, nos creemos cualquier cosa. ¿Está bien? Uno tiene que estudiar, profundizar, analizar, sacar conclusiones. Así se piensa y así se aprende. ¿Cuál es el principio metodológico de Maimónides? 1. Una es la verdad y no más que una. Voy a explicar esto. ¿Qué es una es la verdad y no más que una? Como hay muchas verdades. Nosotros estamos hablando ahora, estamos haciendo un shiur, es una verdad, ¿no? Tengo este libro apoyado en la mesa, es una verdad, ¿no? No. Son verdades mínimas. Estoy hablando de una verdad absoluta. Una es la verdad. Hay solamente una verdad. ¿Quién es? Hashem, Dios verdadero, algo que sí y solo sí. Algo que existe absolutamente, eternamente. El único que existe verdaderamente es Hashem. Todo lo que existe en este mundo, todo, depende de Él. Y Él no depende de nada. Al depender de Él ya no es verdad absoluta. ¿Se entiende? Por lo tanto, todo lo que existe, todo, el mundo material y también el mundo espiritual. Misma la Torá también es una creación divina, es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Mismo la ciencia, las matemáticas, la geometría, todo depende de Dios, depende de Él, de la verdad primera, la verdad absoluta. Él no depende de nada, Él existe y siempre va a existir y no puede, es la existencia. Todo lo otro fuera de Hashem, fuera de Dios, puede existir y puede no existir. Dios es la existencia. Por eso dice, una es la verdad. Y no más que una. Hashem es la verdad absoluta, el único. Único, indivisible, incaptable. Bueno, dejen la palabra único. Ahora estoy en verdad. ¿Entendieron lo que es verdad? Una es la verdad y no más que una es Hashem. ¿Está bien? O bueno, Hashem es la verdad máxima. De esa verdad máxima se derivan verdades menores creadas por Dios, obvio. Punto 2. Estoy en la metodología de Maimónides. La expresión de la verdad, al mismo tiempo que algo transmite de ella, Hashem nos enseña cómo Dios dirige el mundo, nos enseña a través de las leyes naturales, a través de la Torá, nos enseña. La expresión, eso sería la expresión de la verdad, lo que viene a nosotros. La expresión de la verdad, o la creación, como la captamos, ¿no? La expresión de la verdad, al mismo tiempo que algo transmite, obvio, está transmitiendo algo de ella, porque se está derivando de esa verdad, cómo es la verdad. Al mismo tiempo que transmite, también oculta. ¿Qué quiere decir? Al mismo tiempo que transmite, también oculta. Ahí vamos.
en la medida en que tiene que acomodarse por ejemplo, la esencia de Hashem. La es único, ¿está bien? Y único es que no hay nada parecido a él. O sea que no puedo captar parte de esa esencia. Bueno, pero capto a Dios. ¿Cómo capto a Dios? A través de sus atributos. ¿Qué son sus atributos? Sus acciones. Sus acciones es lo que sucede en la naturaleza. Su captación trato, capto parte, pero también se me oculta algo, porque eso que estoy entendiendo se tiene que acomodar a los oídos, capaz de percibirla de otra manera, porque mi mente es limitada. Como la mente del ser humano es limitada, está diciendo todo, porque si yo profundo, vos agarrás la idea, si no, no podés formarla la idea. Tenés que formarte una idea más o menos de todo lo que puedo entender de Dios. Entonces me tiene que bajar y hablarme de Dios en palabras humanas, y me tiene que hablar en palabras humanas para que yo vaya entendiendo de a poquito. En la medida que tiene que acomodarse a los oídos y las mentes, que son incapaces de percibirlo de otra manera. ¿Está bien? Porque soy incapaz de percibirlo de otra manera, porque no tengo otra manera. Tengo el pensamiento, tengo los oídos para escuchar, tengo los ojos para ver y tengo la mente para pensar. Eso es lo que tengo, para captar. Entonces se tiene que acomodar a eso que puedo captar. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, obvio, lo hice muy abstracto lo que dije, pero por ejemplo, es más simple, es más simple. Dios existe, ¿no? Muy bien, obvio, pero Dios no tiene ni cuerpo ni forma, claro. Pero me quiere decir que Dios ve todo lo que pasa en la tierra. Obvio, Dios sabe todo, Dios ve todo. Siglo que dicen los ojos de Dios. Los ojos de Dios. ¿Dios tiene ojos? Bueno, entendí. Pero obvio que Dios no tiene ojos. También te está ocultando otra, porque tengo que... Los libros, el Tanaj, los 24 libros sagrados, la Torah por excelencia, los primeros 5 de Moshe, más todos los otros profetas, traen la verdad. Que quede bien claro, el principio baja y la captamos, pero se tiene que acomodar a nuestras mentes. Punto 13, este es el punto 13. Si vos, ¿dónde están todas las verdades escritas? No digo que estén todas explicadas, pero que sí, todo lo que dice ahí es verdad en los profetas. ¿Puede haber algo escrito en un profeta que no sea verdad? No. Porque la profecía es la verdad. Es la palabra de Dios. En ese sentido, la verdad. Entonces, las escrituras y los libros. Fuimos a captar la señal. La casa. Estoy viendo dónde a lo mejor me siento más de costado. A ver si no se va. De nuevo, las grandes verdades están escritas en el libro máximo que es el Tanaj. El Tanaj son los 24 otra vez, los 24 libros sagrados, no el Nuevo Testamento. ¿Está bien? El Antiguo Testamento. O sea, en verdad no es antiguo, no existe el Nuevo para nosotros. ¿Está bien? Los 5 libros de Moshe, más todos los profetas, Ezequiel, Irmiau,
Yeshayahu. Después tenemos a David Amelech, Shlomo Amelech, Amós. ¿Está claro? Perfecto. Ahí tenemos la verdad. Entonces, las escrituras, los libros de la religión hebraica traen la verdad. Ahí puedo, todo lo que es verdad absoluta. Y la expresión de la verdad, y la expresión, ¿cómo se puede? Para la masa del pueblo. ¿Cómo para la masa? ¿Cómo para la masa del pueblo? Para los filósofos, para los más pensadores. No, el Tanaj es para todo público. El Tanaj se tiene que acomodar a los oídos de todas las personas. También a una persona infante, un niño, tiene que entender, porque ese niño estudia Torah. Por lo tanto, el Tanaj no tiene por objetivo ser el pueblo no lo entienda, no. Dios quería entregar la Torah para que todos la entiendan. Por lo tanto, tiene que acomodarse también a esos oídos de gente menos capacitada, que no está tan profunda, pero tampoco le va a mentir. Le tiene que decir la verdad, pero en el nivel que él lo pueda entender. Como hablamos en Pesaj, vieron que a los 4 niños le hablábamos según su nivel, y al que no sabía preguntar le hablábamos como, y al que está bien, y al que pregunta simple le hablábamos con simples, a cada uno se le en el nivel. Ahora, el Tanaj quiere apuntar a todos, por lo tanto va a tener que bajar de nivel para que todos lo puedan entender. O un entendido lo va a entender y va a estar ahí escondidito, ¿está bien? O metáfora. Pero tiene que ser un libro que cualquiera yudí pueda entender, de nuevo. Para la masa del pueblo. Me estoy moviendo en el patio. Se sabe que alguien hace algo con las manos hacemos cosas. Entonces de repente me va a aparecer la mano de Dios. Obvio que Dios no tiene manos, pero está acomodándose para el entendimiento simple de que Dios lo hizo, y Dios lo hizo, y dice la mano de Dios. Obvio que Dios no tiene mano. Está hablando en idioma popular, para la masa del pueblo. Cualquiera sabe que Dios no tiene mano. ¿Está claro? Muy bien. Cuarto punto. Es deber del filósofo, del hombre sabio, del educado en las ciencias y la lógica, rescatar, siguiendo la imagen anterior, la perla del fondo del mar y mostrarla. Porque la perla del fondo está escondida ahí en los versículos. Dentro de esos versículos hay cosas muy, muy profundas, que no está para que todos lo vean, pero obvio que está para que el más sabio lo vea. Y también es parte de él que él ama la verdad. Cuando lo ve y la rescata, también la transmite. La transmite también. Ahora vamos a ver, ¿a quién? Pero si estaba escondida, no estaría bien que ese sabio la transmita a todos. Por algo estaba escondida. ¿A quién? A los que sean como él, filósofos, sabios. Y ellos podrán entenderla sin desviaciones heterodoxas. Ellos la van a entender en su nivel, obvio. Cada uno en su nivel. En otras palabras, el Tanaj, Dios es la verdad absoluta. Perdón, perfecto. En el Tanaj está escritas las grandes verdades. Las grandes verdades están escritas ahí para que uno las estudie y las aprenda. En el Tanaj está escrito todo también para la masa popular, no para los más sabios. O sea, está todo también para los sabios, pero también está escrito de manera tal que cualquiera que no sea tan culto o tan sabio, también lo pueda entender. Inclusive un niño cuando está empezando. Se acomoda a los oídos de todos. Obvio que el gran sabio sabe entender que eso obvio que es metafórico y entender la esencia de Dios es imposible, y esto quiso decir, el gran sabio puede revelar esa verdad o descubrirla y también la puede transmitir. La puede transmitir no a cualquiera, solamente a alguien que esté capacitado para entenderla. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Quinto punto. Diríamos entonces que el camino del hombre a la verdad es uno solo. O sea, yo busco la verdad, aprendo, agarro mis libros, estudio Torah, estudio como un rabanim. Ese es mi camino. Superando vallas de la imaginación, porque la imaginación sería... Vallas es algo que tengo que me tapa, que no me deja pasar, pero tengo que superarlo. Vallas de la imaginación, porque la imaginación a veces te hace imaginar cosas que no son correctas. Entonces tengo que superar esas vallas para que no me confunda. Acuérdense que el Yetzer Hará entra en la imaginación.
Y el Yetzer Tov tiene que ver más con el pensamiento, con el intelecto puro. Lo que me confunde es la imaginación. Lo que habíamos visto en otra clase, el árbol del bien y el mal, ¿se acuerdan? Entonces, tengo que superar vallas de la imaginación, superar vallas de los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Algo que yo pienso que es así. O sea que no está saliendo bien la señal. Bueno, y me imagino que cuando después suba la clase va a quedar bien. No sé, yo me veo acá bien, pero no sé cómo está subiendo según la señal. Bueno, voy de nuevo. Estaba diciendo que superando vallas de la imaginación, porque la imaginación me confunde, prejuicios. Un prejuicio es algo que yo pienso que es así, pero en verdad no es así. Y a veces me cuesta dejarlo. Pero no voy a avanzar hasta que no me dé cuenta que eso es equivocado y tengo que avanzar. ¿Entienden? Toda la generación de Abraham Avinu creía en la idolatría. Pero viene Abraham Avinu y les enseña, no, Dios es único y no hay idolatría. Y tienen que dejar, ¿está bien? Esos problemas. Tienen que dejar esos prejuicios que tienen, que no los deja ver la verdad. Entonces, hay que superar a la imaginación que me confunde, a esos prejuicios que no me dejan avanzar y a los malos hábitos. ¿Malos hábitos? ¿Qué tiene que ver los malos hábitos? También. Los malos hábitos, mal hábito. Si es muy materialista, es un mal hábito. Si va a querer aspirar a lo espiritual, si es muy materialista, no va a llegar muy alto, porque a él le gusta lo material. Si es muy orgulloso, no va a ser humilde. Si no va a ser humilde, no va a aprender. Si es una persona que se enoja todo el tiempo y estalla y explota, no sabe dominar sus instintos. Si no sabe dominar sus instintos, difícil que llegue alto. O sea, el tema de los malos hábitos también impediría que él llegue a la verdad. Hay una relación entre las malas cualidades morales y la verdad. El tema intelectual y el tema emocional o de sentimientos. Obvio que está relacionado, obvio. Por eso hay mitzvot para todo. El camino de la verdad, ahora miren, el camino del hombre a la verdad es uno. ¿Está bien? Superando este problema. El camino de la verdad al hombre, ahora de arriba, abajo, interesante. El camino de la verdad al hombre, en cambio, es variado. ¿Cómo variado? Si la verdad tiene que ser un camino solo. No, porque hay muchas mentes, hay muchas personas, hay muchas maneras de pensar y experiencias. Entonces, a cada uno se le presenta de tal manera que concuerda con su capacidad de percepción. Obvio, pero estoy hablando de la verdad, no que ahora cada uno piense lo que quiere. La verdad absoluta de la unicidad de Dios y entender a Dios, se le puede, a esta persona se la reveló de esta manera y a esta de esta manera, como los profetas. Un profeta lo capta en este estilo y lo escribe en este estilo, otro profeta escribe más en otro estilo porque es la manera de pensar de él, pero está captando la revelación de la profecía en su cabeza, en su verdad, y lo está escribiendo en sus palabras. Él era una persona de campo, conoce todo el tema de campo, de agricultura, entonces le viene la metáfora con ejemplos de campo. Pero es una persona que vive de la tecnología y high-tech, entonces le viene esa verdad ahora con ejemplos de computación, ¿entiendes? Para dar un ejemplo. A cada profeta le viene según su nivel. A cada uno se le presenta de tal manera que concuerda con sus capacidades de percepción. Profundo de lo que estudiamos. A ver, voy a resumir los 5 puntos. El punto 1 era que la verdad es única, Dios. ¿Está bien? Y no más que una. El punto 2 es que la verdad baja al mundo, o sea, se va revelando y a veces te muestra y a veces te oculta. Eso mucho es en la Kabbalah, ¿no? En la Kabbalah son temas ocultos, ¿no? Entonces, de repente se te muestra algo, entonces, pero al mismo tiempo no te puede mostrar todo. Si te mostrase todo, te embatatás, no lo ves claro. Entonces, él te tiene que venir a ese punto porque te tiene que explicar algo, vos tenés una pregunta, entonces te contesta eso. Obvio que eso después te va a abrir otras preguntas en otros temas, pero primero tengo que agarrar el punto, por eso me tiene que mostrar y también esconder, porque si me revela todo, no lo voy a entender. Bueno, ¿dónde están las verdades? En el Tanaj, la Biblia, la Torá. Muy bien, ahí tenés todas las verdades. Pero, sabés lo que también se acomoda a las mentes de los menos sabios, porque es para todos, para todo el pueblo. ¿Cuál es el deber del gran entendido, del gran sabio? También descubrir todo lo que está ahí escondido, que no está dicho para todo público porque es muy profundo, y revelárselo solamente a quien esté capacitado para entenderlo. El camino del hombre, el camino del hombre a la verdad, ¿está bien? Sería uno, o sea, llegó a la verdad primero
cuando no dejo que la imaginación me confunda, que mis malos instintos no me dominen, que mis prejuicios no me molesten, entonces voy llegando a la verdad. Perfecto. Es uno. O sea, yo tengo mi camino, él tiene su camino. Pero el camino de Hashem, a mí, o a él, o a otro, es varios. O sea, es la misma verdad, pero se le puede revelar a cada uno de nosotros en su manera y en su nivel de entendimiento. Extraordinario, ¿no? O sea, tenemos como muchos caminos a la verdad, y la verdad es como que se baja a cada uno según su... No pero peligroso esto. Que no cada uno diga, bueno, a mí también se me reveló la verdad de esta manera, pero lo que está diciendo él es mentira, porque no está captando... Si dice que se le reveló Dios y Dios tiene cuerpo, eso no es Dios. Entonces no es a él se le reveló de esa manera. No, Dios no tiene cuerpo. Esta persona entendió mal, no entendió nada. Estoy hablando de personas que entienden la verdad correctamente. Muy bien. Un poquito más. Un poquito más. A ver. Déjenme ver el horario. Se me fue. Bueno, sigo. Podemos saber acerca de la existencia de un ente. Podemos saber acerca de que algo existe, ¿no? Yo sé que esta mesa existe, que este libro existe. Está bien. Yo estoy hablando, entonces existo relativamente. Está bien. Muy bien. O sea, podemos saber de algo que existe. Esto es una botellita, existe. Perfecto. Puedo saber acerca de la existencia de un ente. Podemos saber acerca de la esencia del ente. Bueno, quiero tener como la esencia de la mesa. Y la mesa es un objeto que sirve para apoyar cosas. Eso es la esencia de la mesa. No que sea de vidrio o que sea de plástico. Eso no es la esencia. Eso es algo secundario. ¿Está bien? Eso no es la esencia. Bueno, la esencia es ¿para qué sirve? Podemos saber acerca de la esencia del ente. Lo que el ente es en sí. Perfecto, puedo estudiar. Ahora bien, acá viene el tema. Nuestro tema es Dios. ¿Cómo entender a Dios? Ahora bien, el pueblo, la masa, aún incapacitada, todavía no está capacitada, apenas puede aprender lo primero, puede captar lo primero, que existe, que algo existe. Ahí va. A eso sí puede llegar todo público. El ser humano puede entender, yo le tengo que enseñar a mis niños, a mis hijos, a todos, que Dios existe. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los antropomorfismos? Cuando la Torá describe a Dios con forma, porque sabemos que Dios no tiene forma. La finalidad de los antropomorfismos de la Torá, al decir, por ejemplo, la cólera de Dios, cólera, enojo, Dios tiene enojo, son sentimientos humanos, Dios no tiene imperfecciones, Dios no tiene cambios. La cólera de Dios, la mano de Dios, pero si Dios no tiene mano. Descendió Dios. ¿Cómo descendió? Si yo entiendo lo que es descender es algo físico, material. Entonces, si Dios no es material, entonces ¿cómo descendió? Vino Dios, ¿cómo vino? Vino y se va, eso es algo corpóreo. ¿Saben cuál es la finalidad? Es educar al hombre ignaro, el hombre no tan culto, en la más superficial visión. ¿Cuál es la más superficial visión? La básica, la que quiero que él entienda, que Dios existe. Ahí está. ¿Se entiende? Eso es lo que la Torá quiere transmitir, antes que todo. Aunque, ¿se acuerdan que dijimos, a veces algo dice y algo oculta? Obvio, te está diciendo que Dios existe, pero te está ocultando porque en verdad Dios no tiene mano. ¿Está bien? Yo nada más quise, ¿entendiste la idea? Obvio, la mano de Dios, el poder de Dios. Los ojos de Dios, Dios ve. Dios se enojó, Dios manda un castigo. Ahora estoy traduciendo, ¿ven? Pero todo eso vino de Dios. Dios existe, claro. ¿Quedó claro? Dios existe. Es la más superficial visión, la que quiero que todos entiendan, que Dios existe. Ahora está en mí profundizar mucho más y entender cómo es esa existencia. O sea, entender lo que puedo entender de Dios. Porque el vulgo no puede, presta atención, el vulgo, la gente no tan sabia, no puede imaginar la existencia sino bajo formas visibles. Puedo entender que algo existe en formas visibles. O sea, la mayoría de la gente va a decir, si lo veo, existe, y si no lo veo, no existe. No es real, porque existen cosas que no se ven. Pero él piensa que cuanto más se ve, es más existente. Bueno, eso para el vulgo, para el menos preparado.
porque el más preparado sabe que existen cosas mucho más profundas y que no se ven. Al verlo no es más absoluto. Nada más a él le parece que es más absoluto porque es lo que la mayoría de la gente capta a través de la vista. Entonces, porque el vulgo no puede imaginar, no puede la existencia, sino bajo formas visibles. O sea, cuando lo ve, existe. Sensibles, que lo siento, que lo puedo captar con los sentidos. En movimiento, por ejemplo, que se mueve, o a su semejanza, en cosas que yo entiendo. ¿Se entiende? Pero por esto la Torá tiene que hablar de esta manera. El filósofo, ¿qué tiene que hacer? Acá el filósofo, filo, ama, amor. Sofía, sabiduría. El que ama la sabiduría, el que quiere elevarse, el filósofo, es quien debe ascender. El gran sabio debe ascender. ¿Qué es ascender? Quitarse todas las muletas. ¿Qué son las muletas? Que le indican la existencia de Dios. O sea, las muletas es todo lo que indica la existencia de Dios, perfecto. Pero hay cosas que me indican la existencia de Dios, pero eso no es verdadero, porque Dios no tiene cuerpo ni forma. Entonces yo tengo que entender, dijo mover, pero Dios no se mueve. Dijo ojos, pero Dios no tiene ojos. Pero Dios existe, sí. ¿Pero qué quiso decir? Tengo que entender. Saco las muletas que me están indicando la existencia de Dios, que es el interés del Tanaj, ante que todo, que yo entienda que Dios existe, para enfrentarme directamente, ahora yo me quiero enfrentar directamente a la esencia de esa existencia. Ahora yo quiero entender, bueno, pero ¿cómo es Dios? Porque Dios no tiene ni esto, ni eso, ni esto. Entonces, ¿cómo es? Ahí estoy entrando, no en solamente que existe, sino estoy entrando en la esencia. Como dijimos, una cosa es, veo la mesa y veo, entonces está la mesa, sé que existe la mesa, otra cosa es cuál es la definición de la mesa. Ahí entro mucho más profundo. Dios existe, obvio Dios existe, pero ¿cómo entro en la esencia de Dios? Ahí es muy, muy problemático, porque no hay ninguna palabra que pueda describir lo que es Dios. ¿Entienden el problema? ¿Entienden el problema? El problema es que somos limitados. Dios, Kadosh, 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 por encima de todo. No hay palabras que abarquen su esencia, ni parte de su esencia, porque no hay parte de su esencia. Entonces no tengo palabra para hablar de Dios. Entonces, ¿cómo hablo? Bueno, ahí viene el tema de cómo profundizo y trato de entender cada vez más. Se trata para el hombre pensante de un proceso de ascenso. Es un proceso de ascenso, porque él va elevándose cada vez más y va entendiendo cada vez más. Y depuración de la mente. La mente se va purificando y va entendiendo cada vez más. Las escrituras, el Tanaj, la Biblia, narran los actos de Dios. Y aquí el quid de la cuestión. ¿Pero cómo? Entonces, ¿pero me está describiendo lo que Dios es? No, presta atención. Te está describiendo lo que Dios hace. No lo que Dios es. Te está describiendo lo que Dios hace, los actos de Dios. ¿Está bien? Los actos de Dios. Las tablas de la ley fueron hechas por Dios. No sé si cayó un rayo del cielo y partió la montaña y hizo las tablas. Pero no es que Dios tiene dedos que lo empezó, ¿entienden? Obvio, con las leyes naturales. A través de las leyes naturales, a través de la creación, el mundo, en la creación de Dios, es la manifestación de Dios, son sus actos. Entonces también puede haber una acción de misericordia, que los pajaritos y los aves tienen lo que comer, nace y ya tienen lo que comer, entonces es la misericordia de Dios. También puede ser el enojo de Dios. El enojo de Dios puede ser un castigo que vino el diluvio castigó a la humanidad, el enojo de Dios. ¿Pero qué es el enojo? No es que se enojó, es como que se enojó, como que si yo me enojase y mandaría un castigo, entonces Dios mandó el castigo. Entonces ahí dice la palabra se enojó, pero no es que se enojó. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué narra las escrituras? ¿Qué narra el Tanaj, la Biblia? Los actos de Dios, no la esencia, porque la esencia es impenetrable, ¿se entiende? Impenetrable, no puedo entrar en la esencia de Dios. El hombre suele confundir actos con esencia, y ese es nuestro error, que yo agarro los actos y digo, entonces, si ese es el acto, entonces eso es él. No confundas. Una cosa es lo que hace, otra cosa es lo que es. No confundir. Hay actos, ¿está bien? Y hay esencia. Entonces, no tengo que confundir el acto con la esencia. O sea, en un ser humano yo diría, si ese ser humano hizo una acción buena, él es bondadoso. Y estoy metiéndome en cómo es su personalidad. Bondadoso, pero también a veces se enoja. También su personalidad es muy enojón. Y a veces también, yo qué sé, a veces, no sé, está bien, ¿qué hace la persona? Es muy orgulloso.
Entonces, muy orgulloso. Yo veo una acción de esa persona y enseguida la describo a la persona. Y describo que esa persona es así. En el ser humano no hay problema, porque el ser humano tiene características. La personalidad del ser humano tiene esas características. Pero en Dios, que es único, no le puedo dar varias características. Entonces, si no le puedo dar varias características, no puedo decir que esa acción de Dios describió parte de lo que es Dios. Entonces, hay una acción de bondad, ¿no? Ahí vi una acción de bondad en el mundo. Entonces Dios es bondadoso, también, pero Dios recién castigó. Entonces Dios también es estricto y también es... Entonces Dios es esto, más esto, más esto. No, Dios no es 1 más 2 más 3, porque Dios no se divide en nada. Entonces, por la acción no puedo llegar a lo que Él es. Puedo entender lo que Él hace, pero nunca llego a lo que Él es, porque Él es un es diferente. Que de ese es, que es diferente, se derivan todas estas acciones. El hombre suele confundir actos con esencia. Dios, el actor, sería metafórico, es uno. Sus actos son múltiples. Hay uno, que es Dios, pero que hace muchas acciones. Muchas acciones, si hay 10 acciones, no significa que cada acción viene de algo, de otra cosa. Entonces tengo 10. No tengo 10, tengo único, es uno, que hace muchas cosas. Las acciones las veo en la creación. Cuando veo que aquí, está bien, entonces, creó las leyes de la naturaleza, y gracias a las leyes de la naturaleza nos podemos desenvolver y podemos vivir en este mundo, veo también la bondad de Dios. En las leyes de la naturaleza estoy viendo la bondad de Dios, ¿está bien? En cómo funciona el ecosistema y cómo el mundo se mantiene, estoy viendo la misericordia de Dios para que el mundo siga existiendo, por ejemplo. Y eso lo saben ver muy bien los profetas. Los profetas saben ver bien que todo viene de Hashem. Nada más que a veces no te describen exactamente todo, este punto y este punto y este punto. Ellos van directamente al grano. Y eso Dios lo mandó. Obvio, Dios mandó las lluvias. ¿Qué Dios mandó las lluvias? Primero mandó el viento empujó las nubes llegaron a ese lugar y ahí caían las lluvias. Pero el pasuk va a decir, Dios envió la lluvia. O sea, Dios hizo que llueva, pero no te va a decir todo. Amotzile geminares, decimos en la veraja, que Dios, sacamos el pan de la tierra. Amotzile geminares, pero ¿cómo? Dios nos da el pan. Está el trigo, están las lluvias, la cosecha, el trigo, la harina, después trabajarla, después sale el pan. Bueno, pero gracias a quién tenemos el pan, gracias a Dios, está bien. Vemos la fuente de la fuente de la fuente, la causa primera, o sea, el que hizo todo, de dónde viene todo. Causa primera suena medio aristotélico, no, es mucho más fuerte en el judaísmo, es la verdad absoluta, que todo depende de él. Un poquito más. Hoy fue profunda. Está bien, me gusta profundidad. Nos dimos el gusto. El hombre suele confundir actos con esencia. Dios, el actor, es uno. Sus actos, múltiples. Lo que suele llamar atributos de Dios, lo que se suele decir atributos de Dios, no son de Él, como no, sino de sus actuaciones. Lo que queremos decir que no puedo hablar de que Dios tiene 10 atributos propios, porque si Dios tuviese 10 atributos propios, es como que tiene 10 aspectos. Y en cierta manera sería como que Dios tiene 10 partes. No sería 10 dioses o 10 partes de Dios. Y Dios no tiene partes. Dios es único. Por eso no hay atributos propios. Entonces, ¿qué son los atributos de Dios? No son de Él, sino de sus actuaciones. El atributo describe la manera de actuar. Si yo quiero describir, bondadoso es la manera de actuar, de dar, de bondad. ¿Está bien? Misericordioso, la manera que veo la creación, que hay misericordia. Cuando veo misericordia en la creación, que es de Él, Dios es misericordioso. Veo bondad, Dios es bondadoso. Dios mandó castigo. Dios se enojó. ¿Entienden? Pero estoy describiendo el accionar. Aquello que el hombre puede percibir, lo que el hombre puede entender, con su sensibilidad, porque nosotros tenemos los sentidos y ya vemos la creación, en la naturaleza, cada palabra es un tesoro, en la naturaleza, las leyes naturales, o dentro de la historia. Interesante, dijo dos cosas, en la naturaleza y también dentro de la historia. También dentro de la historia veo cómo Dios maneja el mundo. En la naturaleza, en el mundo físico, o dentro de la historia, en el tiempo, veo y entiendo los atributos de Dios, que ¿qué son los atributos de Dios? Cómo Dios maneja el mundo, que es cómo Dios maneja el mundo, son las acciones que vienen de Él, y en su esencia nunca puedo entrar, porque no puedo entender lo que Él es, pero puedo entender todo lo que Él hace.
Podemos entender todo lo que Él no es, ¿se acuerdan la vía negativa que habíamos estudiado? Pero bueno, esto déjenlo, acá todavía no lo dijo. E incluso estas actuaciones de lo divino no son estrictamente tales, sino captadas como tales por el hombre. Acá todavía limita hasta cuánto puedo entender. Inclusive cuando estoy entendiendo la acción de Dios, es como yo lo puedo entender. Pero no sé si entiendo todo exactamente cómo es la acción de Dios. ¿Está bien? Incluso estas actuaciones de lo divino no son estrictamente tales, sino captadas como tales. Captadas como por el hombre. Todo lo que el hombre dice acerca de Dios, o sea, ¿cuál es el libro que más habla de Dios? El Tanaj, la Biblia, que habla del Dios verdadero, Dios único, existente, verdadero. Todo lo que el hombre dice acerca de Dios, obvio, pero el Tanaj me describe, está bien. Ahora yo quiero alabar a Dios, quiero hablar a Dios, quiero entender a Dios. Todo lo que el hombre dice acerca de Dios habla del hombre y de sus percepciones. O sea, estoy hablando en mi idioma, o estoy hablando de Dios como yo lo puedo entender. En el idioma humano, como se puede entender a Dios, pero no en lo que es Dios, porque en lo que es Dios es imposible que sea descrito, que se describa a nuestra mente, que es limitada, porque Dios es diferente. Entonces, podemos decir, todo lo que el hombre dice acerca de Dios habla del hombre y de sus percepciones. Puedo decir, inclusive lo que está escrito en el Tanaj es como el profeta capta a Dios. ¿Entienden? Como el profeta capta a Dios. Entonces, también eso es como el hombre puede captar a Dios. Verdaderamente, obvio. Y de sus percepciones en el lenguaje humano. No de la esencia divina, propiamente dicha. No propiamente dicha porque nunca puedo llegar exactamente, totalmente, a lo que es Dios. Estoy pensando que Ulay le ponemos un título más así, cabalístico, para que sea más boom. Pero lo que estamos explicando es racionalmente hablando, lógicamente, para que se entienda. A veces está el tema el título es el tema del marketing, ¿no? Como, no importa el título ni más, lo importante es que la gente lo estudie, que lo entienda. Pero a veces lo que hace ¿cuánta gente entró? Es del título. Está claro de lo que estamos hablando, que es lo principal, de Hashem. ¿Y cómo puedo entender a Hashem? De verdad. No sé, a ver si hay alguna frase, después lo vamos a seguir. De manera, termino con esto, de manera que si se quiere decir algo verdadero de Dios, yo quiero decir algo verdadero de Dios, pero la esencia de Dios es imposible de describir. Si se quiere decir algo verdadero de Dios, será únicamente en términos de negación. La única manera verdadera de hablar de lo que Dios es en teología negativa. ¿Qué es teología negativa? No lo que es Dios, porque no puedo llegar nunca, porque no hay ninguna palabra que abarque lo que es Dios. Lo que no es Dios. Claro, al decir lo que no es Dios, y lo que estoy diciendo es verdadero, porque eso no es Dios. Dios no es la mesa, Dios no es la botella, Dios no es un ser humano, Dios no tiene sentimientos humanos. Todo lo que dije es verdad, ¿no? Dios no se mueve, Dios no tiene aspectos materiales, Dios es indivisible. Dije cosas que Dios no es. Los atributos de la negación son los únicos dignos de uso para el pensamiento, que son dignos de uso para el pensamiento. O sea, si yo quiero pensar bien y entender bien a Dios, tengo que entender que nunca puedo llegar a lo que Él es, pero puedo llegar a lo que no es. Y cuanto más sé lo que no es Dios, más me acerco a lo que Él es. Es verdad, nunca llego a lo que Él es, pero menos errores tengo en el pensamiento, porque sé que Dios no es eso, ¿entienden? Dios no es un ángel. Es verdad que nosotros no entendemos lo que es un ángel, pero si tú entendiésemos más o menos lo que es un ángel, tendría que entender que eso que entendí, que es muy elevado, no es Dios, porque Dios está por encima. O sea, todo eso no es Dios, no es Dios. Hay cosas más infantiles para decir y hay cosas más profundas. Cuanto más conozco la creación de Akadosh Baruj Hu, más puedo entender todo lo que no es Dios. Puedo conocer más lo que no es Dios. Y en esa manera acercarme más a Dios. El máximo, el que más cercano, el que más alto llegó fue Moshe Rabenu. Moshe es el que más conoce a Dios y Moshe es el que más conoce todo lo que no es Dios. Moshe conoce toda la creación de Dios, que Dios se la reveló, por lo tanto sabe todo lo que no es Dios y por lo tanto está mucho más cercano a Hashem. De manera
Entonces los atributos de la negación son los únicos dignos de uso para el pensamiento. Ejemplo, no es hombre, ¿sí? ¿Verdad? Dios no es un hombre. Decírselo a otras religiones, ¿entendieron? Dios no es un hombre. No es cuerpo. Dios no es cuerpo. No es cuerpo. No es finito. No es algo que se puede, no es algo finito, no tiene límites. Finito no solamente a nivel material, porque Dios no es material directamente. ¿Está bien? También puedo decir finito como definirlo. No puedo definirlo con algo porque todo lo que lo defina limita. Pero no es finito, más simple. No es muerto, obvio que no es muerto. Es vivo. Sí, pero la palabra vivo es una palabra humana. Entonces no digo. Obvio que Dios vive eternamente. Sí, pero dijiste vive y la palabra vive que tenemos es de la vida. Y Dios está por encima de eso. Entonces, obvio que muerto no es. No, muerto es algo imperfección. No es muerte. Es vida, pero una vida diferente. Concebir a Dios es arribar a la convicción de nuestra incapacidad de concebirlo. ¡Qué frase! Concebir a Dios, captar a Dios, es arribar a la convicción cuando llego y estoy convencido, porque lo tengo probado, porque tengo pruebas, si no, no se llama convencido. Cuando probé y cuando entendí de nuestra incapacidad, entendí que la mente humana es limitada, y nuestra incapacidad de concebirlo, entendí que nadie puede captar lo que es Dios, porque para entender lo que es Dios tendría que ser Dios. Inclusive la mente más elevada, inclusive los ángeles más elevados, no pueden entender lo que es Akadosh Baruj Hu. La Cábala lo dice también muy profundo, dice, inclusive el Shem Hashem, el nombre propio de Hashem, ni siquiera habla de Hashem. Obvio que normalmente cuando está escrito el nombre de Hashem, nos referimos a Dios, pero quiere decir que inclusive, que no podrías decir nunca nada de Dios. Let Makshabat Fisa Bezklal, ningún pensamiento puede captar a Dios para nada. ¿Cuál es la máxima nivel? La convicción de nuestra incapacidad, que yo soy incapaz de concebirlo. Al respecto, se cita, y con esto, ahí sí termino de verdad, Teilim 65, si no me equivoco, versículo 2. Lejá dumia teila. Lejá, a ti. El silencio, presta atención, el silencio es la alabanza. ¿Cómo el silencio es la alabanza? No dije nada. ¿Cómo el silencio es la alabanza? Entonces no lo alabé. Alabar es decir cosas. Dice la máxima alabanza, dice el Teirim, la máxima es el silencio. ¿Por qué? Es muy profundo según lo que estudiamos, ¿no? ¿Por qué? No es un silencio vacío, es un silencio que no entendí nada, es un silencio de entendimiento, de decir, wow, no puedo decir nada, porque cualquier palabra que diga no abarca lo que es Dios. O sea, la máxima alabanza es el silencio, porque no tengo palabras. Es el silencio de entender que cualquier palabra que diga lo estaría limitando, y por lo tanto lo estaría haciendo más imperfecto, lo estaría bajando. Por lo tanto, si quiero alabarlo, la máxima alabanza es un silencio de que, wow, me quedo choqueado de la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Muy profundo lo que estudiamos hoy. Si quieren que le mande los textos, más 97250 7735556. Me imagino que, bueno, tienen el link, los que tienen el link la pueden ver. Seguramente que no sé por qué YouTube está tardando en subir las clases cuando son en vivo, entonces se va a quedar subiendo en varias horas, pero si entran en el link ya la pueden ver. Si no, así que bueno. Saludos a todos, estudiamos de todo y bueno, que pase este día del Holocausto y que sí, Am Israel siempre Am Israel vive y eternamente en el camino de Hashem. Saludos a todos.